exitoso trayecto que su huella dejara. Es el rumbo. 8:06 de la mañana. Estamos en vivo en este rumbo de la mañana y vamos a seguir con los comentarios. De inmediato, el señor Elvin Castillo. Bueno, gracias Danira, y gracias a toda la gente que continúa en sintonía con este rumbo de la mañana. Miren, yo quiero tratar dos temas hoy, a ver cómo el tiempo me da. El primer tema que quiero tratar con ustedes y compartirles es sobre el anuncio, ¿verdad?, que sale hoy nuevamente en la prensa nacional, de que en julio, o sea, ya ahora, el próximo mes, ya, hoy, mañana, estamos a 1 de julio, la tarifa eléctrica se va a incrementar en un 9%. Evidentemente, cuando surgen estos anuncios, eso agrega más presión a la población. Eso genera más indignación e irritación en un pueblo trabajador, en un pueblo clase media, que ya no aguanta más efectos de la inflación, de la alza de los precios, todo lo que vemos diariamente, cada vez que vamos al supermercado, es que nuestros ingresos se han reducido drásticamente en alrededor de un 30% con relación a hace casi 2 años. Y entonces, usted me dirá, Elvin, pero tú sabes que gran parte de esas alzas de los productos, de los servicios, se debe a una inflación importada, a la guerra, y yo le compro todo eso. El que nos ve a nosotros sabe que desde que el PRM ganó, yo dije, tienen que endeudarse, porque no hay otra alternativa. Se intentó una reforma, no se podía porque no era el momento idóneo para incrementar los ingresos del gobierno, para hacer frente a la cantidad de retos y deudas acumuladas sociales que hay, pero sobre todo a los efectos devastadores, primero de la pandemia y después de la guerra. Era lógico que se iban a endeudar. Y yo defiendo el endeudamiento. Ahora, lo que no defiendo es cómo se está devolviendo eso en inversión pública. Hay muchas cosas que se están haciendo, hay muchas obras, más de 400 obras en el país. Ahora, tienen el suficiente criterio esas obras para generarme empleo, para generarme riqueza, para generarme círculos virtuosos que impacten a la gente. Eso es lo que hay que verse. Porque obras en construcción, sí. De infraestructura, sí, siempre son necesarias. Ahora, en el momento que estamos viviendo, lo que hay que priorizar y saber separar la paja del trigo. Si lo que estamos teniendo es una inflación devastadora, si lo que estamos diciendo es que los salarios no alcanzan, si lo que estamos diciendo es que la comida y la canasta básica, el transporte, los combustibles están todos los días más caros, entonces, por amor de Dios, como les decía el otro día, que eso se firmó en el pacto eléctrico y que cada 3 meses va a haber un incremento de tarifa. Y yo les pregunto a ustedes y a todo el que firmó ese pacto eléctrico, cuando ese pacto eléctrico se firmó, aquí ni la pandemia había llegado, pero mucho menos la guerra de Ucrania. Y era evidente que no se podía predecir el futuro. Y yo les pregunto a ustedes, y después que llegó la pandemia, llegó la guerra y los efectos devastadores de la economía nos están golpeando a todos, ¿no hay manera de dejar sin efecto ese aumento trimestral de la tarifa eléctrica? O sea, porque eso es palabra de Dios, eso está en piedra y eso no se puede tocar. Pero yo quiero que alguien me explique a mí sobre la base de que un pueblo pobre que está sometido a unos niveles de presión que no aguanta la gente en los barrios. El trabajador no aguanta, el pequeño empresario no soporta. Y yo no le estoy echando la culpa al gobierno, pero sí tengo que echarle la culpa al gobierno y responsabilizarlo, porque no tiene el carácter de decirle a los generadores eléctricos, de decirle al sector eléctrico de este país, miren, esa vaina del aumento de la tarifa hay que dejarla sin efecto. Porque este no es el momento, porque la gente no aguanta más, no aguanta más. Señores, pero yo tengo un pequeño negocio y yo estoy pagando 26,000 pesos de energía eléctrica. 26,000 pesos, ¿cómo diablos se mantiene un negocio donde hay 7, 8 empleados que le llevan la comida a su familia, donde muchas veces yo no estoy teniendo ni siquiera beneficio de ese negocio y no lo quito porque pienso en esas familias que se están
beneficiando de ese negocio. Porque prefiero apostar a la resiliencia, a que vendrán mejores tiempos, a creer en el país. Pero señores, quienes dirigen esto tienen que tener el nivel de sensatez y madurez para entender los momentums. Ah, que había un pacto. Sí, hay un pacto eléctrico, sí, pero no había ni pandemia ni guerra. Si llegó la pandemia y llegó la guerra, dejen sin efecto el maldito aumento trimestral de la tarifa. Páusenlo. Digan, vamos a esperar una tregua de un año y entonces después vemos y si hay condiciones retomamos el aumento. Pero no puede ser todo arbitrario, señores. El sector eléctrico es uno de los sectores más privilegiados de este país, en mayor o menor medida. Todos los años se le pagaba más de 1.500 millones de dólares hace 20 y pico de años por un déficit eléctrico que no se cobraba lo suficiente. Ahí tenía que darle el gobierno 1.500 millones de dólares al año. Que la planta prendía, gastaban más que a pagar, había que pagarle por la planta pagar. Que los subsidios de combustible, todas las jodidas exenciones y facilidades para gente que está podridamente rica. Y entonces cuando es una vaina que beneficia al pueblo, ni siquiera es que lo beneficia, es que como está de por sí ya es caro. Es un servicio malo, es un servicio caro y sin embargo hay que estar peleando para que ellos entiendan que este no es el momento para continuar con ese plan programado de un aumento trimestral de la factura eléctrica. Y con el perdón de mis amigos del gobierno, porque esto no es una crítica para dañar, pero es que uno se indigna. Yo me acuerdo que el otro día veía funcionarios del sector eléctrico del gobierno cuando se anunció este aumento trimestral de la tarifa. No, eso es 2 pesos, eso es chele que va a subir. Diciendo en los medios, ustedes lo recuerdan, lo pueden buscar. No, es que es un aumento pírrico, eso no va a representar más de 3, 5, 6 pesos. Y yo le decía aquí, esperen los tablazos. A mí me subió la tarifa de 12,000 pesos que yo pagaba a 26,000 de un tablazo en ese negocio. En mi casa la factura llegaba históricamente de 2,900 pesos. El mes pasado pagué 9,000 pesos de luz. Entonces, ¿dónde está la sensatez? Yo no sé si será que los funcionarios no pagan luz. Porque cuando viene a ver que ellos no la pagan, o evidentemente el que tiene un sueldo privilegiado de 300, 400, 500, 600 mil pesos, más sus ingresos por otros conceptos, evidentemente que le dará 3 pitos pagar 30,000 pesos de luz. Pero para el que gana 15,000, dejar 5,000 de un recibo de luz es fuerte. Entonces, yo quiero hacer un llamado al gobierno central, a los encargados, a los ministros, a los directores del sector eléctrico. Reúnanse, convoquen los sectores, los generadores, la distribuidora, todo el que tiene que ver con la jodida vaina del pacto eléctrico. Y sean sensatos, pongan eso en pausa por lo menos 1 año, 18 meses, hasta ver si la presión que de por sí tiene este pueblo se mitiga, y si las cosas cambian de aquí a allá, la guerra pausa, el petróleo se estabiliza y la cosa vuelve a la normalidad, entonces ustedes puedan seguir con sus aumentos programados de alza de tarifa eléctrica. Pero hasta tanto, eso no puede seguir, porque de continuar, este pueblo no va a aguantar si le siguen apretando la tuerca. Se lo dejo hasta ahí. Rumbo de la mañana.